Hola de nuevo amiguitos y amiguitas, vamos a hacer el problema que correspondía al 13 de agosto. Imaginen que es 13 de agosto. Es el problema del lugar 29, es el problema 29, estamos llegando al final y sabemos eso porque ya estamos en los equipos de CONCACAF, que son malos. No, Costa Rica tuvo un buen mundial hace 4 años, fue la Cenicienta y todo eso, pero pues esta vez nomás no, nomás no. Y eso nos recuerda que pues todo el mundo ha llegado a cuartos de final excepto México. Y es verdad, amigos, es verdad. Entonces es otra vez un problema de geometría. Vamos a ver otros. Ay, tal vez es el último. Es un problema de la final del 2010. Yo imagino que es su Olimpiada Nacional. Entonces tenemos un triángulo ABC. Mis triángulos son siempre muy bonitos. ABC. Elegimos puntos en los lados de F de manera que A, D, B y CF concurren. O sea, al parecer son las que sean, ¿no? Entonces voy a escoger a D aquí. Está lo mismo. D, pero estoy viendo mi dibujo de reojo. Y entonces marcamos dos de ellas. Como ya sabemos que concurren aquí, pues el último paso por acá. Y concurren en G. Que luego es un mal nombre para ponerle a los puntos en geometría porque les da risa boba a la gente de siempre. Entonces dice la paralela ABC por G. Vamos a hacerla con otro color. La paralela aquí corta a DF y DE. DF y no es ADE y DF en H y en I. DF es H, D es I. Y lo que queremos demostrar es que el área del triángulo AHG es igual al área del triángulo AIG. ¿Ok? Entonces, ahí, listo. Ok. ¿Ya lo pensaron por su cuenta? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, bastaría con demostrar que HI, no HG, que HG es igual a HI. Porque H e I están sobre una misma línea y queremos comparar los triángulos que van con el vértice en A. ¿Sí? Entonces ya tienen la misma altura, si tienen la misma base ya la hicimos. Y entonces nos vamos a aprovechar de algunas cosas por aquí, de este pedacito de paralela con ¿no? Entonces, como estos triángulos son semejantes, el BFD es semejante al GFH. Entonces vamos a encontrar que... Ay, pero queremos... Ajá. Que GF entre BF es lo mismo que GH entre BD. ¿Sí? GF entre BF es lo mismo que GH entre BD. ¿Ok? Este... El que nos va a interesar, por supuesto, es HG. Entonces esto es HG igual a... Y fíjense, GF y BD los vamos a cambiar por otras cosas, ¿ok? GF y BD, la razón entre ellos es igual a la razón entre el triángulo AGC y el triángulo ABC. ¿Sí? Porque esta línea llega hasta acá y esta línea llega hasta acá, entonces si pasamos la altura por ambas, pues vamos a encontrar otra semejanza y entonces vamos a encontrar que esta razón es equivalente a la semejanza y tienen la misma base, ¿sí? Esa es una cosa que ya deberían saber usar todo el tiempo, ¿no? Entonces acá queda BD, ¿sí? Esta cosa, o sea, la de sustituir algunas líneas por sus alturas, aunque sean unas líneas que no son la altura, sustituir los pedazos por la razón de las alturas. Es lo que quiero decir. ¿Ok? Y si nos fijamos del otro lado, a lo que vamos a llegar es que a IG, o sea, análogamente,
IG es la razón de AGB entre el ABC multiplicado ahora por el DC. ¿Sí? Entonces, una semejanza muy sonsa de paralelas, cambiar una razón de segmentos por segmentos proporcionales a las alturas por la razón entre sus áreas, dado que tienen la misma base. Ok. Y ahora vamos a encontrar la razón entre estas. Vamos a hacer HG entre IG. Fíjate que estas fracciones tienen el mismo denominador, entonces nos va a quedar el área del AGC entre el área del AGB multiplicado por la razón de BD entre la razón de DC. Y esto último es un truco parecido al que acabamos de hacer, pero sí un poquito más chistoso. Fíjate que la razón entre el y ¿sí? Entonces, ¿por dónde pasa D? Sí, D es AD, ¿no? Y todos pasan por C. Entonces, como AD es una misma línea, entonces la razón entre A, ABD y ADC, pues es la misma que BD entre DC. La razón entre las bases porque tienen la misma altura. Pero la razón entre estas es la misma. O sea, la razón entre GBD entre GCD también es la misma, también es BD entre DC, ¿sí? Entonces, si las resto, la razón se sostiene, ¿sí? O sea, si a ambos les quito pedazos que son proporcionales, entonces me va a quedar un pedazo que es proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que AGC, que pues está aquí, voy a poner rojo otra vez, AGC entre AGB, pues va a ser proporcional a BD, al revés, perdón, porque en este caso están escritas al revés. Entonces va a ser proporcional a DC, no sé dónde escribirlo, DC entre BD, y entonces eso va a obligar a que se cancelen. ¿Sí? Porque estoy quitando dos áreas que tienen la misma proporción. Entonces, si les quito pedazos que están a la misma proporción, lo que me queda está también a la misma proporción. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la razón entre estos dos segmentos es 1 y eso concluye pues esto que queríamos aquí, HG igual a HI, como tienen la misma base y la misma altura, tienen la misma área. Entonces, básicamente, como pudieron ver, mis conocimientos de geometría llegan hasta áreas, razones de áreas, pero hay cosas básicas que te tienes que saber. Acabamos de ver los de puntos de masa, y aquí razones entre áreas que son muy útiles, muy importantes, pero también muy básicas, te las tienes que saber, esa manera de sustituirlas, ¿ok? También te tienes que saber que puedes entrar a patreon.com/ugesaurio donde puedes encontrar este video y muchas otras cosas.